Dios les bendiga en este precioso día, un día tan hermoso, un día en el cual estamos celebrando, estamos festejando, estamos recordando el gran acontecimiento de nuestro Señor Jesucristo. Me gustaría que me acompañen en este momento a leer en el libro de Mateo, en el capítulo 28, un pasaje muy conocido, pero a la vez muy importante para la vida de cada uno de nosotros los cristianos. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María la Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, dirigiéndose a las mujeres, les dijo: dejad de temer vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde yacía el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí que va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis. He aquí que os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo a toda prisa del sepulcro con temor y gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí que Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, se asieron a sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis ya, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y ahí me verán. Vamos a orar unos momentos, dándole gracias a Dios porque Él está con cada uno de nosotros. Señor, en este momento, Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de su presencia para adorarle, agradeciéndole, mi Dios, por este milagro tan maravilloso que usted nos ayuda a recordar año con año, día con día, Señor, minuto tras minuto, segundo tras segundo. Recordando que un día, Señor, no solamente usted fue y pagó el precio en la cruz del Calvario, sino que resucitó, mi Dios, para que nosotros pudiésemos celebrar esta resurrección. Padre, pongo mi vida en sus manos, pido que su Espíritu Santo tome control de mi vida y de cada una de las personas que nos escuchan o que nos ven, Señor, en este momento. En el nombre de Jesús se lo pido y le doy gracias. Amén, Señor, y amén. Quiero compartir con ustedes unos minutos solamente sobre este pasaje que viene sobre la vida de cada uno de nosotros a traer sumo gozo, mucha alegría, mucho contentamiento, un recordatorio en el cual cada uno de nosotros como hijos de Dios venimos celebrando, venimos recordando, venimos entendiendo la necesidad de poder compartir este anuncio que se dio hace más de 2000 años, pero que sigue vigente. Una de las cosas que podemos nosotros notar en este pasaje son cosas muy particulares. Dice la palabra que al amanecer del primer día de la semana. El primer día de la semana para cada uno de nosotros es el domingo. El día de hoy, siendo domingo, nosotros estamos recordando lo que Jesús hizo. Dice la palabra que vinieron María la Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Estas mujeres sabían que Jesús había dado un anuncio, que Jesús había hablado a la vida de los discípulos y cada una de las personas que lo había seguido en ese tiempo, y les había hecho saber que Él iba a morir, pero que al tercer día Él iba a resucitar. Y dice la palabra que hubo un gran terremoto. A mí me llama esto mucho la atención porque cuando Jesús muere, si nosotros recordamos, hay algo bien particular en ese pasaje cuando Jesús está en la cruz y cuando Él muere, nos damos cuenta que la tierra tiembla. La tierra tiembla por el acontecimiento de la muerte de Jesús. Es como que la tierra pudo sentir que Jesús, el Hijo del Dios viviente, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, había muerto.
Pero aquí lo interesante es que la tierra no pudo mantener el cuerpo de Jesús. No pudo el cuerpo de Jesús quedarse en la tierra, sino al contrario. Nosotros aquí vemos, y dice el verso 2, que hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra. Qué interesante es cuando nosotros vemos cómo Jesús está ultimando los detalles aún en el momento de su resurrección. No era necesario remover la piedra para que Jesús resucitara. No era necesario que este ángel, a lo mejor si lo vemos del sentido o del punto de vista de Jesús, no era necesario que Dios hubiera mandado a este ángel para que quitara la piedra, para que Jesús pudiera resucitar. Pero sí era necesario que, como dice la palabra, que hubiese ese gran terremoto y que estos ángeles o este ángel viniera a quitar esa piedra, no para que Jesús resucitara, sino para que las personas que venían al sepulcro pudiesen entrar. Y qué bonito es cuando nosotros nos damos cuenta cómo Jesús, como lo dije anteriormente, está ultimando detalles para que nosotros podamos ver los milagros, que nosotros podamos entender que Él está al control o al cuidado de cada una de las situaciones que nosotros como humanos podemos tener. Dice la palabra que removiendo la piedra se sentó sobre ella. Dice, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Qué bonito es cuando Dios manda a sus ángeles, manda ese mensaje que cada uno de nosotros necesitamos. Dice la palabra que de miedo los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo es que estos guardias estaban al cuidado de esa tumba para que nadie removiera el cuerpo, para que ese cuerpo se mantuviera ahí por el hecho de que Jesús había dicho que Él iba a resucitar. Ahora, estos guardias sabían que si se quedaban dormidos, ellos podían morir si alguien robaba el cuerpo o quitaba o removía el cuerpo de ese lugar o de la tumba. Ahora, aquí lo interesante es que estos guardias obviamente no eran personas creyentes, no eran personas que tenían o habían reconocido a Jesús como el Mesías, sino que eran personas en las cuales estaban haciendo su trabajo. Cuando nosotros vemos y entendemos la diferencia entre una persona que tiene el conocimiento de Dios o que tiene a Jesús como su Señor y Salvador en su corazón, nos damos cuenta que nosotros no vamos a quedar como muertos. A lo mejor nosotros nos podemos sentir con temor como las mujeres lo sintieron. Ellas sintieron el temor, pero el hecho de que Jesús resucitó, el hecho de que Jesús ha resucitado, era precisamente para eso, para que la gente, para que nosotros entendamos que Él ha resucitado de entre los muertos para callar cualquier temor de nosotros los hijos de Dios. Dice la palabra en 1 de Juan 4:18, parafraseándolo solamente, dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. En otras palabras, aquí el ángel les dice a las mujeres que no teman, que no teman, que no tengan temor. En otras palabras, como diciéndoles, no tienes por qué temer, porque aquel hombre, aquel Jesús, aquel Rey, aquel Señor de tu vida ha resucitado. No tienes por qué temer. Cuando nosotros vemos los milagros de parte de Dios en la vida de cada uno de nosotros o en las personas que nos rodean, a veces nos es difícil y nos entra un poco de temor. Pero cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, cuando el Espíritu Santo se manifiesta en nuestra vida, nosotros podemos hacer a un lado el temor. El enemigo trata de venir a poner duda en nuestras mentes, en nuestros corazones, pero Jesús nos dice en su palabra que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, cuando nosotros vemos en este pasaje lo que sucede, dice la palabra que el ángel les dice a las mujeres, no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Qué bonito es cuando nosotros creemos la palabra. Qué bonito es cuando nosotros empezamos a entender que esta palabra se hace realidad. Cuando nosotros tomamos la palabra, la tomamos como palabra viva y eficaz en nuestro corazón, en nuestra vida. Esta palabra se hace real. Cuando la palabra se hace real en nuestra vida, viene a quitar el temor, viene a quitar el miedo. Venimos a entender que la palabra de Dios
en realidad está haciendo un efecto sobrenatural en cada uno de nosotros. Si nosotros vemos en otras porciones, vamos a ver, por ejemplo, en el libro de San Marcos, dice en Marcos 16, verso 7, pero id, decid a los discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea y ahí veréis como os digo. Oiga, yo me pongo a pensar y yo digo, Jesús piensa en Pedro. Y yo me preguntaba y decía, pero ¿por qué en Pedro? ¿Por qué le recalca el hecho de que específicamente fueran a decirle a Pedro? No porque Pedro, era el jefe de los discípulos o era el líder de los discípulos, sino porque Jesús sabía que Pedro necesitaba este consuelo. Jesús sabía que Pedro le había negado 3 veces. Jesús sabía que en la mente tal vez de Pedro estaba ese pensamiento, mas ahora viene Jesús y le dice a las mujeres, avísale a los discípulos y a Pedro, avísale a él, considerando Dios los pensamientos de cada uno de nosotros. El Jesús resucitado lo hace y les recuerda, aún aquí en este pasaje nosotros vemos cómo Jesús quiere hacerle saber a los discípulos. Y fíjese, note algo bien interesante, que aquí dice, e id pronto y decid a sus discípulos. Aquí entendemos nosotros, como lo dije anteriormente en otro mensaje, nosotros no somos nada más o debemos ser solamente cristianos o creyentes, porque cristianos hay muchos. Mucha de la gente se considera cristiana, pero aquí aquí el ángel está diciendo, por mandato de Jesús, que vaya y le diga a los discípulos. ¿Sabe que hay algo bien interesante? Que cuando nosotros nos hacemos discípulos de Jesús y hacemos lo que Jesús hace, aprendemos de Jesús, a actuar como Jesús, a amar como Jesús, a testificar como Jesús, a hablar como Jesús. Cuando nosotros lo hacemos, Jesús tiene un mensaje para nosotros. ¿Por qué? Porque somos nosotros sus discípulos. Jesús se manifiesta de una manera especial. En Juan 21:14 dice, esta era ya la 3ª vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Interesante, vuelvo a recalcar el hecho de que Jesús no está diciendo que se manifestó a los creyentes primero, sino que se manifiesta primero a los discípulos. ¿Quieres ver milagros? ¿Quieres ver maravillas? ¿Quieres ver a Jesús obrar en una manera poderosa en tu vida? Tienes que ser un discípulo. Tienes que ser un discípulo de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, por medio de las Escrituras, nos habla y nos da órdenes a los corazones de cada uno de nosotros como discípulos. Jesús sabe con exactitud dónde están los discípulos y los va a visitar, porque Jesús les dice exactamente a dónde vayan. Les hace saber con exactitud a dónde llegar y que ahí los va a ver, porque dice, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Dice, entonces ella saliendo a toda prisa del sepulcro con temor y gran gozo. Qué bonito, ¿no? Dice que fueron corriendo a dar las nuevas ¿a quién? Una vez más a los discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús salió al encuentro. O sea, antes de que nosotros vayamos a dar un mensaje, antes de que nosotros vayamos a decir lo que Jesús nos ha dicho, antes de que la palabra de Dios salga de nuestra boca, antes de nosotros llegar a ese lugar, ya Jesús ya llegó. Ya Jesús ya hizo acto de presencia y vemos que así como lo dijo en su palabra, que Él iba a resucitar, nosotros ya no buscamos en la tumba, porque la tumba está vacía. En la tumba ya no se encuentra Jesús. Ahí quedaron solamente los lienzos, ahí quedó solamente el sudario que Él traía, ahí quedó como que si su cuerpo está formado ahí, pero el cuerpo ya no estaba ahí. Y qué bonito es cuando nosotros entendemos que Jesús murió y resucitó por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Dice 1 Corintios capítulo 15, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al 3er día, conforme a las Escrituras, y que apreció a Cefas y después a los 12.
Qué bonito, ¿no? Qué precioso es cuando nosotros entendemos que Jesús resucitó. ¿Y para qué resucitó? Para seguir caminando sobre la tierra. Él cumplió la palabra al pie de la letra. Él viene a cumplir, Él viene a demostrarnos que Él viene a quitar el temor, que Él viene a dar alegría, que Él viene a dar contentamiento, que la resurrección de Él tuvo un propósito en el cual nos enseña que no nos ha abandonado, que nos ha perdonado de pecado, que Él venció la muerte, que Él venció los temores, que Él venció las enfermedades, que Él tomó el control de todas las cosas. Algo precioso que nosotros podemos ver en el libro de Marcos, en el capítulo 16, de los versos 19 y 20, nosotros nos damos cuenta que Jesús habló y subió al cielo. Y Él sube al cielo para sentarse en su postura de reposo. ¿Para qué lo hizo? Él había terminado su obra. Él había terminado aquí en la tierra lo que Él había venido a hacer. Y llegó el momento en que Él toma su postura de gobierno. Toma posesión de su reino, se sienta a la diestra de Dios Padre. Algo que denota la soberanía y el poder total de Él para el mundo y para toda la humanidad. A pesar de su majestad, de su pureza, a pesar de que nosotros no somos dignos, Él murió y resucitó por ti y por mí. Él quiso demostrarnos una vez más. Y por último, quiero recalcar las últimas dos frases o dos palabras que dice cuando las mujeres saliendo a toda prisa del sepulcro con temor y gozo. Dos cosas. Dice con temor, no dice con gran temor. Solamente está recalcando en el temor, pero está diciendo con temor. Este temor no es un miedo. Es un temor en el cual nosotros nos damos cuenta cómo Dios viene y pone, en otras palabras, como diciendo, estas mujeres sabían lo que estaban viendo, entendían el milagro, entendían lo que había pasado. Y dice con gran gozo, que el gozo, hermanos, que el gozo, mis amigos, dure por siempre. A veces el gozo, viene un problema, viene una situación difícil y se nos acaba el gozo. Pero el gozo debe de permanecer para siempre, porque dice la palabra que el gozo del Señor nuestra fortaleza es. Nuestra fuerza es. Que nosotros nos gocemos en que resucitó. Que nosotros nos gocemos con el hecho de que Él está buscando sus discípulos. Él todavía hasta este momento está buscando sus discípulos para darle la encomienda. Porque lo que Jesús quería hacer con los discípulos era encontrarlos y hacerles saber qué era lo que Él quería que hicieran ellos ya una vez que Él no estuviera aquí en totalidad. Y la gran comisión es donde le dice Jesús a los discípulos, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Ahí le dijo a las mujeres que los iba a encontrar y ahí los encontró. Dice, cuando le vieron le adoraron, dice, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó. ¿Cuántas veces nosotros hemos dudado? Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y sobre la tierra. En otras palabras, eres mi discípulo, pero quiero que entiendas que yo tengo toda la autoridad. Y como yo tengo toda la autoridad, ahora te voy a dar una encomienda a ti. Te voy a encomendar que hagas algo como discípulo, como persona que cree en mi resurrección. Por tanto, id. O sea, multiplícate. Id, tú eres un discípulo, multiplícate. No dice id y quédate en casa, ahí no hagas nada. Ahorita estamos por causa de la situación, estamos en casa. Pero no quiere decir que al terminar vamos a seguir en casa. Vamos a ir a ser discípulos a todas las naciones. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad. Enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y la palabra de Dios es clara y nos ha encomendado algo a los discípulos. Si tú no estás haciendo, si tú no estás ganando almas, tú no estás siendo un discípulo de Jesús. Si tú no estás buscando la guianza de Dios para ganar almas,
para trabajar, para engrandecer el reino de Dios, si tú no estás haciendo discípulos, si tú no estás ayudando para que sean bautizados, si tú no los estás enseñando, estás fallando en tu responsabilidad de discípulo. Que cada uno de nosotros busquemos el hacer la voluntad de Dios. Que el Cristo resucitado lo podamos proclamar con nuestro propio testimonio. No es para quedarnos en casa, no es para estar nada más en la iglesia cantando y alabando. Sí, vamos a enseñarle a aquellos nuevos cómo cantar y alabar, pero con tu ejemplo, afuera ganándotelos, discipulándolos, con tu ejemplo, con tu vida, con tu devoción para con Dios, es la forma en que nosotros podemos hacer discípulos. ¿Por qué no venir delante de la presencia de Dios y decirle, Señor, gracias porque resucitaste y gracias porque al resucitar me dejaste una encomienda a mí, me dejaste un llamado a mí? No nada más al pastor, al evangelista, al profeta, al apóstol, al misionero. Este llamado lo dejaste a todos los discípulos y yo como discípulo tengo una responsabilidad para contigo. Señor, venimos delante de su presencia para adorarle, para exaltarle. Señor, esta responsabilidad es de todos aquellos que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Yo le pido, Espíritu Santo, que usted despierte, Señor, dentro de cada una de las personas el anhelo, el deseo de servirle, Señor, el deseo de proclamar que Jesús ha resucitado. ¿Qué mayor milagro que ese, Señor? Qué mayor milagro que decirle a la gente que usted ha resucitado y está sentado a la diestra del Padre, pero que usted nos dejó una encomienda. Señor, como discípulos, permítanos hacer su perfecta voluntad. Señor, yo declaro bendiciones sobre la vida de las personas que son sus discípulos y que quieran servirle en su totalidad a usted. En el nombre de Jesús, Señor, le doy gracias por todo. Amén, Señor, y amén. Dios les bendiga.